Muy bien, es un gusto para mí estar con ustedes y yo sé que lo que vamos a aprender el día de hoy es muy relevante para nuestra vida, así que le pido por favor que ponga toda la atención y que nada lo distraiga. Hoy terminamos con la serie 1, la serie en donde estamos hablando de la importancia de la presencia de Dios. ¿Cuántos han venido las últimas 3 semanas? Que me levante la mano. Muy bien, pues hemos estado aprendiendo de la importancia de la presencia de Dios, el papel que juega la presencia de Dios en nuestra vida, lo que produce en nuestra vida. Y hoy terminamos con esta serie y vamos a hablar de la presencia de Dios también de una manera que estoy seguro que puede transformar tu vida. Pero te quiero decir cuál es el nombre de este mensaje. El mensaje del día de hoy se llama La respuesta favorita de Dios. A ver, la respuesta favorita de Dios. Chaparritas. Eso, ahí está. La respuesta favorita de Dios. Entonces, a lo mejor cuando usted ve este título, ¿verdad?, del mensaje, dice: yo no sabía que Dios tenía una respuesta favorita. Y la verdad es que sí. Y antes de continuar para ver la respuesta favorita de Dios, yo quiero decirle que Dios responde. Dios responde a nuestras dudas, a nuestras preguntas. Él siempre responde. Yo creo que tenemos un Dios fiel que siempre responde. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces responde como no estamos esperando, ¿verdad? La respuesta que Él nos da a lo mejor no es la que queríamos, no es la que esperábamos, pero Él siempre responde. Tenemos un Dios fiel y un Dios bueno que nos responde. Entonces, si ustedes como yo, que yo creo que ustedes como yo, tenemos muchas preguntas rondando por nuestra cabeza constantemente. Constantemente por aquí hay preguntas que son quizá preguntas profundas. Quizá por ahí hay alguna pregunta que no es tan importante, no es tan relevante, pero que está rondando por nuestra cabeza. Y al menos yo mantengo mi cabeza ocupada y siempre me ando preguntando cosas. A lo mejor ustedes igual que yo, ¿verdad? Hay tantas preguntas que pasan que quizá no las verbalizamos, pero sí las pensamos. Y en ocasiones esas preguntas las llevamos a la presencia de Dios. Entonces todos los seres humanos, aquí viene, todos los seres humanos cuestionamos, buscamos sentido y nos preguntamos ¿por qué? Todos los seres humanos, independientemente de la fe, independientemente de las experiencias, de la cultura, todos nos cuestionamos, buscamos sentido de las cosas y nos preguntamos ¿por qué? Entonces el ser humano se pregunta muchas cosas. ¿Usted se pregunta muchas cosas? Yo todo el tiempo estoy preguntándome cosas. Hay veces que me pregunto cosas muy importantes que no tengo manera de resolver. Hay veces que me pregunto cosas tan mensas, ¿verdad?, que yo mismo me doy risa de lo que me estoy preguntando. Entonces yo le quiero poner aquí en la pantalla algunos ejemplos de las preguntas que nos hacemos y que a veces llevamos a la presencia de Dios. Fíjese, las preguntas profundas. ¿Por qué permites que los inocentes sufran? Yo le he hecho esa pregunta a Dios. ¿Por qué permites que los inocentes sufran? Hay otra pregunta profunda. ¿Qué sentido tiene la vida? A lo mejor alguno de ustedes se ha preguntado eso. ¿Qué sentido tiene la vida? Después de experimentar algún momento difícil, esta pregunta surge, ¿verdad? ¿Qué sucede después de la muerte? Esa es una pregunta profunda. ¿Realmente me amas? ¿Realmente me amas? Esa pregunta surge después de experimentar un desafío en la vida, ¿verdad? O de circunstancias adversas. ¿Realmente me amas, Dios? Y otra pregunta profunda es: ¿mi destino ya está escrito o lo voy creando yo? ¿Verdad? Entonces quiero preguntarle, ¿a alguno de ustedes se había hecho alguna de esas preguntas en el pasado? Muy bien. Bueno, esas son preguntas profundas. Ahora podemos ver ejemplos de preguntas cotidianas que generalmente están presentes todos los días. Dice: ¿me puedes dar una señal más clara? ¿Hay una señal más clara que me puedas dar, Dios? Yo le he hecho esa pregunta a Dios. ¿Por qué es tan difícil perdonar de corazón? ¿Por qué es tan difícil perdonar de corazón? ¿Qué debo hacer en esta situación? Esa es de las más cotidianas, ¿verdad? ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Cuál es mi misión aquí en la tierra? ¿Por qué no me respondes? Son de las preguntas más cotidianas que existen. Seguramente ustedes se las han hecho. Y ahora le voy a poner una lista de preguntas chistosas, que esa lista pudiera estar muy larga, pero no quiero perder mucho tiempo en esto. ¿Por qué inventaste a los mosquitos? Esa es una pregunta chistosa. Yo he hecho preguntas chistosas a Dios, no como esta, pero esta es de las más comunes. ¿Qué estabas pensando cuando creaste a mi hermano?
Esa sí me la he preguntado yo. Dios, en serio, ¿por qué mi hermano? ¿También se cuentan chistes en el cielo? Una pregunta chistosa: ¿tienes equipo de fútbol favorito o te mantienes neutral? Digo, para saber a cuál le voy a ir yo, ¿verdad? ¿Cuál cuenta con tu favor? Dios, ¿tú también duermes en las noches? Esas son preguntas chistosas, ¿verdad? Yo pudiera agregarle ahí otra. Dios, bueno, ya creaste a los mosquitos, ¿por qué se tuvieron que subir los mosquitos al arca? Ya había la oportunidad de exterminarlos y les diste la oportunidad de seguir viviendo, ¿verdad? Bueno, son preguntas chistosas, preguntas cotidianas y preguntas profundas. Ahora, quizá nuestra cabeza está rondando con preguntas constantemente, algunas más importantes que otras, pero realmente, a pesar de que pueda haber tantas preguntas dentro de nuestra cabeza, hay 3 preguntas fundamentales, que son 3 preguntas universales. ¿Qué significa universales? Todo mundo se las pregunta. Y estas preguntas realmente son relevantes y aparecen aquí en la pantalla. Las preguntas fundamentales son: ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Y si cuento con lo que se necesita. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Y si cuento con lo que se necesita. ¿Alguien se ha hecho esas preguntas? Sí, poquitos. A mí se me hace que más personas se hacen esas preguntas, pero como que usted tiene pena de levantar la mano. Estas preguntas están constantemente en nuestra cabeza. Ahora, quizá no se presentan de esa manera, pero sí se presenta como un derivado de esas preguntas. Pero estas preguntas son universales y son fundamentales. Todo en algún momento de su vida se hace estas preguntas. Ahora, más importante que las preguntas, algo más importante que las preguntas es en dónde estamos buscando su respuesta. Eso es más importante. Porque si usted se ha hecho estas preguntas, es importante hacérselas definitivamente, pero más importante que hacérselas es en dónde estoy buscando su respuesta. Entonces puede haber en nuestra vida una situación, déjeme le presento la situación, que esto es en vida real, nada más que se lo voy a presentar como una situación hipotética para no señalar a nadie. Pero podemos estar caminando yo y otra persona, hablemos de otro hombre, ¿verdad? De 30 y tantos años como yo, y podemos estar caminando en esta vida y experimentar las mismas cosas y tener como los mismos sucesos en nuestra vida y a lo mejor los mismos altibajos, ¿verdad? Las mismas situaciones, y al final podemos tener cada uno diferentes resultados en nuestra vida. Que ese es un caso muy personal para mí. Y no le voy a decir de quién estoy hablando, porque yo amo mucho a la persona de la que estoy pensando en ese momento. Pero hoy mi vida tomó un rumbo muy diferente a la que tomó esta persona. Y vivimos exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué 2 destinos fueron completamente diferentes si todo comenzó en el mismo lugar y se experimentó lo mismo? Porque cuando surgieron estas preguntas, hubo alguien que las respondió en el lugar correcto y hubo alguien que las respondió en el lugar incorrecto. ¿Sabe cuál es el lugar correcto? Ahí viene en la pantalla. El lugar correcto es la presencia de Dios. Cuando surgen preguntas importantes en nuestra vida, preguntas fundamentales que realmente tienen que ver con el sentido de nuestra vida y con nuestra existencia, necesitamos aprender a resolverlas en el lugar correcto, y el lugar correcto es la presencia de Dios. Entonces yo conozco gente que cuando surgieron estas preguntas, pues surgió la pregunta y tenían la curiosidad y la necesidad de responderlas, y fueron a responderlas en todo tipo de lugares, menos en la presencia de Dios. ¿Qué piensa la cultura sobre quién soy yo? ¿Qué dicen mis amigos sobre mi propósito? ¿Qué dicen mis familiares sobre si tengo la capacidad o no? ¿Qué me digo yo mismo acerca de mi identidad? Etcétera. Podemos ir a un montón de lugares a responder las preguntas fundamentales, pero el lugar correcto es la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios es en donde encontramos la respuesta correcta para nuestra vida. Y yo le dije cuando comenzó este mensaje que Dios siempre responde a nuestras preguntas. El asunto es que hay veces que responde no como nosotros queremos, sino como nosotros esperábamos, ¿verdad? Yo hay veces que le hago preguntas a Dios y me responde, y yo ya sabía que me ibas a responder así, ¿para qué te preguntaba? ¿Verdad? Y hay veces que nos enojamos, hay veces que nos frustramos, y el no preguntarlo en el lugar correcto, el no buscar las respuestas en el lugar correcto, puede echar a perder nuestra vida. Entonces, si usted se ha hecho este tipo de preguntas, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Y realmente tengo lo que se necesita.
Si se ha hecho esas preguntas, o si en este momento usted tiene alguna pregunta más o menos así en su cabeza, busque la respuesta en la presencia de Dios. Porque el Dios en el que creemos es un Dios fiel, y estoy seguro que va a responder. Así que escuche lo que usted escuche, tómelo y diga: si Dios me respondió de esta manera, significa que es lo mejor para mi vida. ¿Sale? Muy bien, entonces tenemos estas preguntas fundamentales en nuestra vida y sabemos dónde responder esas preguntas, que son en la presencia de Dios. Pero yo quiero ir un poquito más profundo y vamos a responder cada una de esas tres preguntas: ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Y si tengo lo que se necesita. Las vamos a responder con historias bíblicas, para que usted pueda ver cómo surgió la pregunta en una persona, esta pregunta fundamental, y cómo Dios respondió a la pregunta. ¿Está listo? Muy bien, vamos a ir a la pregunta número 1. La pregunta número 1 es: ¿quién soy? Es la pregunta de la identidad. Es la pregunta que habla de la esencia, más allá de lo que somos, más allá del nombre que tenemos, más allá de la profesión o los roles sociales en donde nos desempeñamos. Entonces, ¿quién soy? Y a pesar de que el día de hoy sepamos quiénes somos, ¿verdad? Yo sé que soy Poncho, yo sé que soy un hijo, yo sé que soy esposo, yo sé que, a pesar de que yo sepa que soy hijo de Dios, puede que surja esta pregunta en diferentes desafíos en mi vida, en diferentes etapas, ¿verdad? ¿Quién soy? Y esta pregunta es una pregunta de las más importantes. Entonces, por ahí estaba el pueblo de Israel, que duró 430 años como esclavo en Egipto. Usted sabe esa historia aparece en el libro del Éxodo, ¿verdad? Y estaba el pueblo de Israel como esclavos en Egipto, y surge un personaje muy interesante. Surge un personaje que estaba un poco confundido respecto a quién era, y ese personaje se llama Moisés. Entonces, no sé si usted se acuerda de la historia, pero Moisés nació como parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Él era hebreo. Entonces su cultura y su familia era hebrea, pero recuerde que su mamá, para salvarle la vida, porque el faraón quería echarse a todos los bebés hebreos, para salvarle la vida, su mamá lo metió en un Moisés y lo puso en un río, y la corriente lo llevó hasta la presencia de la hija del faraón. ¿Se acuerda de eso? Y entonces la hija del faraón lo encuentra y dice: ¡ay, mira, un tesoro!, ¿verdad? Vamos a adoptarlo. Y entonces ese muchacho que era un hebreo, o bueno, ese niño que era un hebreo, creció en la familia del faraón como un príncipe de Egipto. Llega un momento en la historia de Moisés en donde él es jalado por las diferentes culturas, ¿verdad? Él se encuentra en un no sé quién soy. ¿Soy hebreo? ¿Soy parte de los esclavos? ¿O soy un príncipe de Egipto lleno de muchas posibilidades? ¿Quién soy? Y se encuentra así. Entonces Moisés tiene preguntas, la pregunta fundamental: ¿quién soy? Y llega un punto, no sé si usted se acuerda de la historia, pero él, en un arranque, mata a un soldado egipcio y lo andan persiguiendo para matarlo. Entonces él huye de Egipto, y en esa huida, ¿verdad?, él está en el desierto y pasa años en el desierto, y después tiene un encuentro con Dios. ¿Se acuerda de eso? En el monte Horeb. Moisés tiene un encuentro con Dios en el monte Horeb, y Dios se le presenta como una zarza que no se apaga, una zarza encendida constantemente. Y Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Estás delante de Dios, quítate el calzado de tus pies porque estás pisando tierra santa. ¿Se acuerda de eso? Y entonces Dios le empieza a hablar a Moisés y le revela su misión. Y Dios le dice: Moy, te traje hasta aquí y estás en este lugar para decirte qué es lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es que tú vas a liberar a mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo, y mi pueblo no fue hecho para ser esclavo, y tú eres el libertador que yo estoy levantando. Tú eres la persona indicada que va a ir al faraón y va a hablar, ¿verdad? Yo te voy a utilizar como un megáfono. Tú vas a hablar lo que yo te diga que tienes que hablar. Y entonces escucha la misión. Y Moisés, ¿qué es lo que se pregunta? Éxodo 3:11: ¿quién soy yo? Diga conmigo: ¿quién soy yo? Ahí sale la pregunta de la identidad. ¿Quién soy yo?, dice Moisés. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? Ahora, esa pregunta, yo estoy seguro que en ustedes ha salido en diferentes etapas. Cuando yo he estado a punto de tomar una decisión grande, o cuando yo he estado enfrentando un problema grande, surge la pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y entonces Moisés le hace una pregunta muy válida a Dios, ¿verdad? Y le dice: Dios, ¿quién soy yo?
porque toda la vida he estado confundido. Me jalan para allá, me jalan para acá. Unos dicen que soy esta cosa, unos dicen que soy aquella cosa, unos dicen, y entonces te encuentras como en una revoltura de identidades, ¿verdad? No sé quién soy. Y entonces cuando Moisés le hace esa pregunta a Dios, Dios no le responde dándole algunas características de su identidad, ¿verdad? Que eso es lo que uno esperaría. Si yo le hiciera la pregunta a Dios, ¿quién soy? Yo espero que Dios me responda, pues tú eres mi hijo, ¿verdad? Eres Poncho, eres un hijo muy amado, eres un esposo, eres papá, eres nueva criatura, qué sé yo. Uno está esperando que Dios nos responda con características de nuestra identidad, pero Dios no le responde así a Moisés. Cuando Moisés le dice, ¿quién soy yo, Dios? ¿Quién soy yo? Fíjese cómo le responde Dios. En el verso 12 dice así: yo estaré contigo. Moisés pregunta, ¿quién soy yo, Dios? ¿Y Dios qué dice? Yo estaré contigo. Y a lo mejor algunos de nosotros aquí pudiéramos decir, qué rara respuesta de Dios, ¿verdad? No está respondiendo lo que le preguntaron. Pero si usted ha caminado suficiente tiempo con Dios, se podrá dar cuenta que esta respuesta es más importante que cualquier otra respuesta. Dios no quería responderle con cualidades de su identidad. Dios quería responderle con realmente lo más valioso que existe: yo estoy contigo. Dios, ¿quién soy yo? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, le dijo Dios. Ahora, ¿cómo fue que Moisés logró descubrir que la presencia de Dios iba con él? Porque para empezar, cuando surgió la pregunta ¿quién soy?, ¿a quién se la hizo? A Dios. Si va y se la hace a Egipto, Egipto le va a dar una respuesta. Si va y se la hace a los hebreos le van a dar una respuesta. Si va y se la hace a sus papás le van a dar una respuesta. Pero cuando va y le hace esa pregunta a Dios, Dios le dice, yo estoy contigo. ¡Wow! Y esa es una respuesta maravillosa, familia. Y Moisés, después de este momento, reconoce el valor de la presencia de Dios. Y él aprecia la presencia de Dios. Tanto aprecia el valor y la presencia de Dios que llega un momento en donde están ya en el desierto, porque él logra sacar al pueblo de Israel de Egipto, y están en el desierto y han pasado muchos años en el desierto. Y llega un momento en donde Moisés le dice a Dios, si tu presencia no me acompaña, yo no me muevo de este lugar. Porque he reconocido que lo más importante en mi vida no son mis cualidades como persona, no son mis capacidades, no es mi conocimiento que adquirí en Egipto, no es mi influencia con el faraón, no es nada de eso, es tu presencia conmigo. Entonces, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Moisés logró descubrir que la presencia de Dios es lo más valioso cuando estamos tratando de descubrir quiénes somos. Entonces, si aquí hay personas que están en ese dilema, en donde la cultura te jala, en donde tú te jalas para otro lado, en donde tu pasado está tratando de arrastrarte y de definir tu identidad, en donde tus decisiones en el pasado están tratando de definirte, si tú eres esa persona y te preguntas, ¿quién soy?, Dios te responde, yo estoy contigo. Y eso es valioso, familia. Eso nos hace superar cualquier obstáculo. Entonces tú no eres definido por tu pasado, tú no eres definido por la cultura, tú no eres definido por la familia, tú no eres definido por tus decisiones, tú eres definido por aquel que dio su vida por ti, Cristo Jesús. Si hay alguien aquí que se ha hecho esta pregunta, ¿quién soy?, tienes que hacerla en el lugar correcto, en la presencia de Dios, y seguramente vas a escuchar, yo estoy contigo. Amén. Pero vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es la pregunta del propósito. Es otra pregunta universal. Dice, ¿tiene mi vida un propósito real? ¿Estoy en la tierra solo de paso? ¿O fui creado con un propósito más profundo? Entonces esta pregunta está presente en cada uno de nosotros. De hecho, esta pregunta es muy interesante porque yo creo que el propósito que Dios tiene para nuestra vida no cambia, nunca cambia. Pero sí va expandiéndose y evolucionando. Eso sí sucede. Por ejemplo, hace 10 años yo conocía cuál era el propósito de mi vida en ese momento, hace 10 años. Y hoy es un poco diferente. Y no significa que mi propósito cambió, significa que mi propósito se empezó a expandir. Entonces, esta pregunta está presente todos los días de nuestra vida.
y debe de estar presente en todas las etapas de nuestra vida. Bueno, Señor, ahora que me casé, vamos a ponerle, ahora que me casé, ¿cuál es mi propósito? Ahora que voy a ser papá, ¿cuál es mi propósito? Ahora que voy a tener este nuevo trabajo, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y esa pregunta también tenemos que ir a llevarla a la presencia de Dios, a buscar la respuesta correcta. Porque cualquier otra persona nos va a decir lo que se les pegue la gana. Pero si queremos realmente vivir con propósito y con significado, tenemos que buscar las respuestas en la presencia de Dios. Entonces, para poder responder esta pregunta, vamos a ir a la historia de otro muchacho. Este muchacho se llama José, que también es una historia que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, José, más o menos cuando tenía 16, 17 años, recibe el propósito de Dios para su vida. Y Dios se lo revela de una manera muy interesante. Dios se lo revela a través de sueños, ¿verdad? Entonces Dios le revela el propósito de José a través de sueños. ¿Cuál era ese propósito? Le dice: oye, tú fuiste hecho para tener un puesto de liderazgo, para la grandeza, para gobernar, para dirigir, ¿verdad? Y tú vas a estar puesto sobre otras personas, incluso sobre varios miembros de tu familia. Y entonces él recibe ese propósito de Dios, ¿verdad? Y dice: venga, ya tengo un propósito de Dios. Pero para los que conocen la historia, en el momento en que él cuenta su propósito, ¿qué es lo que sucede? Vienen los obstáculos, ¿verdad que sí? Y entonces Dios le dijo: tú fuiste hecho para la grandeza. Pero en lugar de llegar la grandeza, llegó todo lo contrario. Sus hermanos lo quieren matar, ¿verdad? Y lo meten a un pozo y están planeando cómo matarlo. Pero bueno, ahí se compadecen de él y dicen: no lo vamos a matar, lo que vamos a hacer es que lo vamos a vender como esclavo. Y venden a José como esclavo, y se lo venden a una persona después que se llama Potifar, que era un egipcio, y va a dar a la casa de Potifar, y ahí es un sirviente. Nada que ver con grandeza, nada que ver con un puesto de liderazgo, más bien el sirviente de una persona que tiene un puesto de liderazgo, ¿verdad? Y ahí está. Y luego, después de un rato, la esposa de Potifar lo ve y dice como que este muchacho está guapo, ¿verdad? Y se quiere meter con él, pero José no quiere porque José tiene temor de Dios. Entonces la esposa se ofende de una manera, la esposa de Potifar se ofende tanto que dice: ¿sabes qué? Pues como no me diste lo que yo quería, pues voy a inventar una mentira. Y empieza a decir que José la quería violar, y dice: miren, aquí tengo su ropa. Y entonces trata de manchar su nombre y su reputación. Le creen a la esposa de Potifar y José va a dar a la cárcel. Entonces fíjese cómo va la secuencia. Mis hermanos no me quieren matar. No me matan, pero me venden como esclavo. Voy a dar a la casa de un oficial egipcio, y soy siervo ahí. Y luego sucede algo tan injusto que no me puedo explicar por qué, y fui a dar hasta la cárcel. Ahora, después de todo esto se lo estoy contando muy rápido, y también la Biblia lo relata así como un poquito rápido, ¿verdad? Pero pasaron años en ese proceso. No fue un proceso de meses en donde una cosa fue mala y otra. No, fueron años experimentando cosas en contra, y él en su mente recordando los sueños que alguna vez tuvo, pero nada en ese momento se ve como el sueño que tuvo. Entonces, el relato que tenemos de José no lo escribió José, lo escribió Moisés. Pero si tuviéramos una autobiografía de José en donde él está escribiendo exactamente lo que pasó, yo estoy seguro que en diferentes momentos en su vida él se preguntaba: ¿y qué onda con mi propósito? Imagínense ahí en el pozo cuando están a punto de matarlo: ¿y qué onda con mi propósito, Dios? No me mostraste que yo iba a ser, ¿verdad?, un propósito de grandeza, y ahorita estoy aquí metido. Y cuando lo venden como esclavo, estoy seguro que él también se preguntó: esto no se parece a lo que yo vi en mis sueños. Y cuando está en la casa de Potifar, seguramente también dijo: bueno, pues me va bien, aquí tengo comida, aquí lo que hago está dando fruto, pero no se parece en nada a lo que yo vi. Y cuando está en la cárcel, estoy seguro que él también surgieron dentro de él, ¿verdad? A lo mejor no las verbalizaba las preguntas, pero en su mente sí estaban las preguntas: ¿qué onda con mi propósito? Y como no tenemos una autobiografía escrita por él, pues nos perdimos esa parte. Pero sí tenemos la respuesta de Dios. Cuando él se estaba preguntando esas cosas, tenemos la respuesta de Dios. Y yo quiero que vea lo que dice Éxodo, déjeme ver qué capítulo es, capítulo 39, verso 2. Éxodo 39, verso 2 dice: el Señor
estaba con José. Génesis 39, 2. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Mientras José estaba confundido quizá, mientras él veía el panorama un poquillo borroso, ¿y dónde está mi propósito? ¿Quién estaba con él? A ver, ¿quién estaba con él? Dios estaba con él. Y luego va a dar a la cárcel, y quizá mientras ahí estaba en la cárcel diciendo, bueno, y ahora voy de mal en peor. ¿Dónde está mi propósito? Fíjese lo que dice el verso 21, dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Y el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Entonces aquí estamos viendo que cuando todo está, las circunstancias están tratando de dictar nuestro propósito y están tratando de definir para qué fuimos hechos, si buscamos en el lugar correcto, Dios nos sigue diciendo lo mismo: yo voy contigo. Señor, pero estoy en medio de la cárcel. Yo voy contigo. Dios, pero no te das cuenta, tú me habías enseñado otra cosa. Yo voy contigo. Esto no se parece nada a lo que yo creía. Yo voy contigo. Y al final de la vida de José, él se encuentra con sus hermanos cuando después de que lo vendieron y todo eso, y él les dice algo muy interesante a sus hermanos. Él les dice: ustedes planearon todo lo malo para mí, pero de todo eso malo que ustedes planearon para mí, Dios lo convirtió en bueno. ¿Sabe por qué? Porque cuando reconocemos que la presencia de Dios va con nosotros, nos vamos dando cuenta que en medio de la tormenta Él va acomodando todo. Entonces la pregunta es, en medio de las circunstancias que quizás estás pasando en este momento, que tú dices: ¿cuál es mi propósito? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el propósito de mi familia? ¿Qué onda con esta situación, con mis finanzas, Señor? ¿Qué debo de hacer aquí, verdad? Y que te estás preguntando acerca del propósito y la misión de tu vida y todo eso, tienes que pensar que si Dios está contigo, Él acomoda todo a tu favor. Y cada una de las circunstancias en contra, vamos a decir, que vivió José, realmente estaban preparando su corazón para gobernar a dos naciones: Egipto y los hebreos. Y más, porque todos alrededor de Egipto estaban beneficiándose de la sabiduría que él obtuvo. Entonces usted tiene que aprender que cuando estamos con esas preguntas válidas: Señor, ¿qué onda con mi propósito? Padre, ¿qué onda con mi familia? ¿Qué onda con mi matrimonio? ¿Qué onda con esto, Dios? No entiendo por dónde, qué debo de hacer en este momento, etcétera. Cuando usted traiga todas esas preguntas dentro de usted, vaya y hágalas a la presencia de Dios, porque seguramente Dios le va a decir: yo voy contigo. Y si Dios va con nosotros, familia, la tenemos de ganar. No le estoy diciendo que todo va a ser perfecto, y el ejemplo claro es José. No todo va a ser perfecto, pero si Dios va con nosotros, todo se va a acomodar a nuestro favor, tarde o temprano. Entonces, si usted se está preguntando eso, ¿cuál es el propósito de mi vida? Tienes que responder esa pregunta en la presencia de Dios. Lo que sucede en nuestra contra, Dios lo transforma para nuestro bien. Amén. Muy bien, y vámonos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es: ¿tengo lo que se necesita o cuento con lo que se necesita? Esta es la pregunta de la capacidad personal. ¿Tengo la fuerza, tengo los talentos, los recursos para enfrentar los desafíos de la vida y cumplir mi propósito? Y esta pregunta también se presenta en nuestra vida de diferentes maneras y en diferentes momentos. En mi vida ha estado muy presente. Y cuando viene un desafío a nuestra vida, surge esta pregunta, ¿verdad? ¿Tengo lo que se necesita? O cuando viene una decisión importante en nuestra vida, surge esa pregunta: ¿tengo lo que se necesita? Por ejemplo, cuando uno va a iniciar una relación para ver si se va a casar, esta pregunta surge: ¿realmente tengo lo que se necesita para ser un buen esposo? Cuando uno va a tener un hijo, yo me acuerdo que cuando yo me enteré que estábamos esperando un bebé, yo dije: ¿y tengo lo que se necesita para ser un buen papá? Y surge la pregunta, ¿verdad? Y cuando vamos a buscar otro trabajo, ¿tengo lo que se necesita? Y cuando se viene un desafío, ¿tengo lo que se necesita para resolver este problema? Y seguramente cada uno de ustedes ha escuchado esa pregunta en su mente.
¿Cuál es el problema, familia? Que al escuchar esta pregunta y no resolverla en la presencia de Dios, lo que hace esta pregunta es que paraliza a las personas. Y hoy en día hay muchos cristianos que están paralizados por esta pregunta y por no resolverla en la presencia de Dios. No sé si tengo lo que se necesita para resolver esto o para llevar a cabo esto, y no se va a resolver en la presencia de Dios esa pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que nos surge un montón de miedo y nos echamos para atrás y la conquista está adelante y mejor sigo con lo mismo. O mejor no me atrevo, me echo para atrás, sigo con lo mismo. Pero si tú has escuchado esta pregunta en tu interior, tienes que resolverla en la presencia de Dios. Y para ver esta pregunta, yo quiero hablarles de otro muchacho que se llama Gedeón. ¿Cuántos conocen la historia de Gedeón? Levánteme la mano. Gedeón. Muy bien. Pues en este momento en la historia, el pueblo de Israel está medio conquistado por los madianitas, y entonces los madianitas eran muy feos. Los israelitas estaban cosechando y sacando el grano y tratando de salir adelante, y en eso llegaban los madianitas, y los madianitas les quitaban todo lo que habían cosechado y les estaban amenazando y un montón de cosas. Y entonces el pueblo de Israel lo que tenía que hacer era hacer sus actividades escondidos, y Gedeón, agricultor, tenía que hacer sus actividades de agricultor escondido en una cueva. ¿Por qué? Porque los madianitas en cualquier momento llegan y me roban el fruto de mi trabajo, el fruto de mi familia, el sustento de mi familia. Y en ese momento pasa algo muy interesante. Se le presenta a Dios a Gedeón. Fíjese lo que dice Jueces, capítulo 6, 12. Y Dios le habla de una manera muy interesante. Le dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Número uno, le dices. Ahora, si se da cuenta, Dios le habla muy diferente a como le habló a Moisés, ¿verdad? A Moisés no le dijo ni una sola característica de su identidad, solo le dijo: yo voy contigo. Pero a Gedeón sí le habla de algunas características de su identidad. Le dijo guerrero valiente, ¿verdad? Dios estaba afirmando a Gedeón. Pero más importante que cualquier característica de su identidad, ¿sabe qué es lo que le dice Dios? El Señor va contigo. El Señor va contigo. Tienes que liberar al pueblo. Tienes que salir a pelear. Tienes que conquistar lo que fuiste llamado a conquistar. Tienes que salir de ahí, de tu zona de confort, de esa cueva, para lograr ver todo lo que yo tengo para ti, para tu familia y para todos los tuyos. Y cuando Dios le dice: guerrero valiente, yo estoy contigo, Gedeón, fíjese lo que dice en el verso 15. Pero Señor, le dice Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia de mi familia. En otras palabras, yo no cuento con lo que se necesita. ¿Me estás pidiendo que haga algo? Y yo no creo que tenga lo que se necesita. ¿Me estás diciendo valiente cuando realmente estoy escondido en una cueva? ¿Me estás diciendo que soy un guerrero cuando yo soy el menor de mi familia y de la tribu más pequeña? Yo no tengo lo que se necesita, Señor. Y seguramente ahí Gedeón se estaba preguntando: ¿realmente tengo lo que se necesita para esto que me está llamando Dios? ¿Realmente tengo lo que se necesita para salir y conquistar la vida, enfrentar la vida, los desafíos, los altibajos, las circunstancias buenas y las malas? ¿Realmente tengo lo que se necesita? Que es una pregunta muy válida, que seguramente usted se la ha hecho en diferentes ocasiones. ¿Y sabe qué le responde Dios? Verso 16. El Señor le dijo: yo estaré contigo. Entonces, cuando nosotros descubrimos carencias dentro de nosotros, debilidades dentro de nosotros, la presencia de Dios es lo que llena eso y lo que nos permite conquistar lo que tenemos adelante. Pero ¿en dónde hay que resolver esa pregunta? Hay que resolverla en la presencia de Dios. Porque si yo voy allá afuera y le pregunto al mundo si yo tengo lo que se necesita, ¿sabe lo que me va a decir el mundo? Eres un bueno para nada, eres uno más. Ahora, si yo esa pregunta trato de resolverla con mis propios recursos, mi experiencia me va a decir: tú no tienes lo que se necesita.
A lo mejor si voy con mis seres queridos y les digo, ¿ustedes creen que yo tenga lo que se necesita para este proyecto o para lo que sea? Quizá ellos me digan buenas palabras, palabras de ánimo, pero nada se compara con la respuesta de Dios que dice, yo voy contigo. Y Gedeón encontró en la presencia de Dios lo que no encontraba en él: el ánimo, la fuerza, el coraje, la valentía, la esperanza, la visión para un futuro diferente. ¿Dónde la encontró? En la presencia de Dios. Y si hasta este punto usted ha escuchado las 3 preguntas fundamentales que yo le he hecho, y quizás se acuerda del título de esta predicación, ¿se acuerda cómo se llama esta predicación? La respuesta favorita de Dios. Si usted se da cuenta, cuando surgen estas preguntas, Dios tiene una respuesta favorita. ¿Y cuál es esa respuesta? Yo voy contigo. ¡Wow! Y familia, déjeme le digo algo: no necesitamos nada más. Uno quisiera dinero, uno quisiera recursos, uno quisiera más conocimientos, uno quisiera, no sé, alguna palanca, ¿verdad?, ahí en el gobierno o en una empresa para que nos abran alguna puerta. No necesitamos nada más que la presencia de Dios. Y Dios se encarga de afirmar nuestra identidad, y Dios se encarga de mostrarnos el camino hacia nuestro propósito, y Dios se encarga de completar lo que está vacío dentro de nosotros para llevar a cabo lo que Él nos ha pedido. Pero tenemos que buscarlo en su presencia. Yo le dije hace un rato que la diferencia entre un futuro bueno y un futuro promedio o quizá malo está en dónde vamos a responder las 3 preguntas fundamentales. Y si vamos a la presencia de Dios, yo le puedo prometer que Dios va a estar ahí respondiendo esa pregunta. No como quisiéramos, porque uno quisiera, ¿verdad? Yo digo, Señor, cuento con lo que se necesita, porque me hace falta dinero, me hacen falta recursos, me hace falta... Señor, ¿quién soy? ¿Quién soy en este momento de mi vida? ¿Quién soy? Unos me dicen que soy aquello, otros me dicen que soy esto, y estoy así, ¿verdad?, bailando. Y si yo esas 3 preguntas voy a otro lugar a responderlas, me van a confundir más de lo que estoy y van a echar a perder mi vida. Pero si voy con Dios, quizá no escuche lo que yo quiero, pero voy a escuchar algo mejor: que Él viene conmigo en toda circunstancia. Y eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Entonces, si hay alguien aquí, algo más que le quiero decir: las 3 preguntas que vimos: ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Y si tengo lo que se necesita. Realmente todas las otras preguntas importantes en la vida se derivan de esas 3. Todas las preguntas importantes, no las chistosas que yo le puse hace rato, pero todas las importantes se derivan de esas 3. Entonces tenemos la respuesta a todas nuestras preguntas. Y no se trata de conocer la respuesta específica, se trata de conocer la respuesta importante, que es que Dios va con nosotros. Y ese es el testimonio de estos 3 personajes. Moisés dijo: la presencia de Dios es lo más valioso. José al final de su vida dijo: yo puedo reconocer que en medio de circunstancias adversas Dios siempre estuvo conmigo, perfeccionándome para después enfrentar lo que venía. Y Gedeón pudo reconocer: oye, a pesar de que era el más pequeño de mi familia, el de la tribu más pequeña también, reconozco que la presencia de Dios completa lo que yo no encontraba en algún otro lugar. ¿Y cuántos necesitan eso en su vida hoy? Yo creo que todos nosotros. Tus problemas relacionales, tus problemas financieros, tus problemas de salud, cualquier problema y cualquier pregunta que surja, tienes que conocer la respuesta favorita de Dios. ¿Cuál es la respuesta favorita de Dios? Yo estoy contigo. Wow, qué bonito, ¿verdad? Pero fíjese algo más. Aquí está en la pantalla, vamos a ver lo que viene en la pantalla. ¿Cuál es la respuesta favorita de Dios? A la pregunta de quién soy, dice Dios: yo estoy contigo. Por lo tanto, no eres definido por tu pasado ni por tus dudas, eres definido por Jesucristo, que va contigo.
El pasado quiere hacernos garras, familia. Las malas decisiones que tomamos en el pasado están tratando de jalarnos y definirnos y decirnos que somos nadie. Pero Jesucristo tiene otra respuesta. La segunda pregunta: ¿cuál es la respuesta favorita de Dios para la pregunta ¿cuál es el propósito de mi vida? Yo estoy contigo. No se trata de tus planes frustrados ni de lo que otros intentan hacer en contra de ti, sino de lo que Dios está haciendo hoy a tu favor. Y la tercera pregunta: ¿tengo lo que se necesita? ¿Cuál es la respuesta favorita de Dios? Yo estoy contigo. No importa tu debilidad, lo que te falta lo completa su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero familia, yo le tengo que volver a repetir: se trata en dónde estamos buscando las respuestas. Y si las buscamos en la presencia de Dios, ahí va a estar diciéndonos Dios: yo estoy contigo. Ahora, las tres historias que acabamos de ver son del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y quizás suenan muy lejanas. Yo así veo algunas historias del Antiguo Testamento, yo las veo como muy lejanas, ¿verdad? Pero tenemos algo muy importante que es muy relevante en estos tiempos. ¿Cuántos consideran que las palabras de Jesús son importantes y son valiosas? Levánteme la mano bien alto. El que diga: yo sé que las palabras de Jesús, son importantes y son valiosas. Bueno, yo sé que Jesús nos ha dicho un montón de cosas muy buenas, ¿verdad? Y Él hablaba y decía cosas buenas. Y Él enseñaba principios, enseñaba valores, enseñaba propósito, enseñaba identidad, enseñaba un montón de cosas bien importantes y bien valiosas. Pero yo creo que lo más importante que Jesús enseñó fueron sus últimas palabras. ¿Sí o no? Si alguien quiere decir algo importante realmente y que está a punto de irse, lo va a decir, ¿verdad? Y las últimas palabras de Jesús antes de ascender a la presencia de Dios, son tan importantes para nuestra vida, familia. Y yo considero, como son las últimas palabras, es como si Jesús estuviera diciendo: no me puedo ir sin decirles esto. Ya sé que estuve 3 años enseñándoles y diciéndoles, pero esto que les voy a decir, es importante. No me puedo ir sin decírselos. ¿Y sabe cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Aquí vienen, miren, Mateo capítulo 28. Tengan por seguro esto, dice Jesús, que yo estoy con ustedes siempre. Yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! ¡Qué promesa, familia! Si ahí hubiera dicho: y ten por seguro esto, que siempre vas a tener los recursos que necesitas. Bueno, está muy bonita esa promesa. O ten por seguro esto, que cada que toques la puerta se te va a abrir. Pues está padre, ¿verdad? Y pudiéramos ponerle cualquier cosa ahí, pero lo que dice Jesús es lo más importante. Ten por seguro algo: que yo estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos. Y entonces ahí es donde se conecta la historia de Moisés y la de José y la de Gedeón y la de todos esos personajes con tu historia y con mi historia. Porque así como la presencia de Dios estuvo con ellos acompañándolos en los buenos y en los malos, así la presencia de Cristo Jesús está contigo siempre. Y esa es la mejor respuesta para tu vida y para todas tus preguntas. Entonces quizá hoy te estás preguntando: ¿quién soy? ¿Quién soy? O a lo mejor no sabes cuál es la dirección de tu vida. O a lo mejor estás diciendo: no sé si tengo la que se necesita para salir de esto. Pero la respuesta de Dios sigue siendo la misma: yo estoy contigo. Esa es su respuesta favorita. Y familia, déjeme le digo algo: si Jesús está con nosotros, ya vencimos. Si Jesús está con nosotros, ya vencimos. Y quizá en este momento nos sentimos como José, ¿verdad? Donde, ¿dónde está Jesús? ¿En esto en dónde está Jesús? Estoy en medio de una cárcel, estoy en medio de circunstancias adversas. Yo no veo el panorama completo. Si Jesús está contigo, ten por seguro que ya ganaste. Porque Él ganó para ti en la cruz del Calvario. Cada pregunta que tú tengas, resuélvela en la presencia de Dios. Y estoy seguro que Dios te va a decir algo bien bonito. Su respuesta favorita: yo estoy contigo.
yo estoy contigo. Y eso es más valioso que cualquier otra promesa. Amén. Entonces, la próxima vez que te preguntes quién soy, o para qué estoy aquí, o si voy a poder con esto, escucha la voz de Dios repitiendo su respuesta favorita: yo estoy contigo. Y Dios está contigo, familia. Con cada uno de ustedes Dios está, cada momento. Y esa es la promesa que tiene para ti, para mí. Y ese es el pacto que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Yo estoy contigo. Amén. Entonces le voy a pedir por favor que se ponga de pie y vamos a orar antes de pasar a lo que sigue. Yo sé que en este lugar hay un montón de historias, hay un montón de preguntas, dudas, ¿verdad? Y yo no puedo conocer cada historia de los que estamos aquí, y no puedo conocer cada pregunta que usted pueda tener aquí en este momento, pero sí conozco la respuesta favorita de Dios y lo que nos prometió Jesús: yo estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos. Entonces yo quiero por favor que el día de hoy tú traigas esas preguntas a Dios y tráelas a la presencia de Dios para escuchar la respuesta que tiene para ti. Y estoy seguro que en su presencia vas a encontrar consuelo y vas a encontrar paz y vas a encontrar dirección que necesitas. La afirmación que tanto anhelas la vas a encontrar en su presencia. No tengas miedo de hacerle preguntas difíciles a Dios. A Dios le encanta que le hagan preguntas difíciles, ya vimos. Pero también le encanta darnos la respuesta que tanto necesitamos. Cierre sus ojos, quiero orar por cada uno de ustedes. Gracias Dios por tu presencia en este lugar y gracias por tu presencia en cada uno de los que estamos aquí, porque yo creo en tu palabra y creo en las promesas de Cristo Jesús, y sé que si tú dijiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, eso es una realidad para cada uno de nosotros. Pero Padre, también puedo reconocer que las diferentes circunstancias de la vida, incluso nuestras propias decisiones, nos han llevado a quizá no lograr verte. No lograr verte en medio de cualquier circunstancia. Y también puedo reconocer que cuando surgen estas preguntas en nuestra vida, hemos corrido a otro lugar a responderlas. Pero hoy, Padre, entendemos que la respuesta que tanto necesitamos solamente la puedes dar tú. Y hoy venimos delante de tu presencia buscando lo que tanto necesitamos, Señor. Danos más de ti. Afirma nuestra identidad, Señor. Muéstranos el propósito de nuestra vida a pesar de las circunstancias. Y que sea tu presencia, Señor, completando en nosotros lo que creemos que no tenemos. Que sea tu presencia dándonos la capacidad para enfrentar lo que tú has puesto delante de nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la promesa de Cristo Jesús. Gracias por esas palabras finales, porque el día de hoy podemos caminar seguros porque Cristo va con nosotros. Es tu presencia la que afirma nuestros pies en medio de las dudas. Es tu presencia la que afirma nuestro caminar en medio de la niebla. Es tu presencia, Señor, la que nos empodera y nos capacita cuando creemos que no podemos seguir adelante. Y hoy dependemos de ese recurso, el recurso más valioso que existe, tu presencia, para conquistar lo que tú tienes para nosotros. Así que, Señor, te pido en el nombre de Jesús que el día de mañana que empiecen a surgir las preguntas, vayamos corriendo a tu presencia, buscando lo que tanto necesitamos. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea como una alarma, como un recordatorio que nos dice: hey, eso que está sucediendo ahí lo puedes resolver en la presencia de Dios. Y seguramente Dios te va a dar su respuesta favorita: yo estoy contigo siempre. Y familia, eso es lo que Dios te dice el día de hoy: yo estoy contigo siempre.
Independientemente de lo que estás pasando, Dios está contigo siempre. Así que depende de su presencia en medio de cualquier circunstancia. Gracias, Dios, porque tu presencia es una realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.